Imagina un cuerpo cortado a la mitad, encontrado en un lote vacío en Los Ángeles. Era una fría mañana de enero en 1947 cuando este macabro descubrimiento dejó a la ciudad perpleja. La víctima, una joven llamada Elizabeth Short, más tarde apodada la Dalia Negra, se convertiría en uno de los asesinatos más infames de todos los tiempos. Una sonrisa cortada en su rostro como una mueca macabra, un enigma a plena vista. ¿Quién podía haber cometido un crimen tan atroz y por qué? Este misterio dejó a la policía, a la prensa y a toda una nación preguntándose, ¿quién era la Dalia Negra y qué secretos oscurecían su destino final? La historia de Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, no es solo un relato de un crimen brutal. Refleja la decadencia oculta tras el glamour de Hollywood en los años 40. En enero de 1947, el mundo todavía se tambaleaba de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, con miles de vidas afectadas y una sociedad buscando desesperadamente una normalidad que aún no alcanzaba. Los Ángeles, una ciudad de luces y promesas, se hallaba en el epicentro de este cambio. Como un imán para los soñadores, prometía fama y fortuna, pero también atrajo oscuridad y desesperación. Elizabeth Short, con su innegable belleza y ensoñación de ser actriz, se vio seducida por esta ilusión. El asesinato de Elizabeth se destacó no solo por su brutalidad, sino por la atención mediática sin precedentes que recibió. La prensa de la época, siempre hambrienta de sensacionalismo, cubrió el caso con un fervor casi obsesivo. Su nombre, la Dalia Negra, provino de esta cobertura, inspirada en una película de los 40, de Blue Dahlia, uniendo su destino trágico al de una musa oscura de la pantalla grande. Los detalles del caso se convirtieron en el tema de barberías, cenas familiares y portadas de periódicos. En una sociedad posguerra, el caso fue un catalizador para que el público canalizara sus ansiedades y curiosidades morbosas. Este caso, por su enigmática complejidad y por no haber sido resuelto jamás, se ha entrelazado con el ADN de la cultura popular. No solo saca a la luz la vulnerabilidad de los jóvenes soñadores de la época, sino que también resalta las tensiones de una sociedad entre la búsqueda de glamour y las sombras del crimen. Se ha especulado que Elizabeth era simplemente una víctima más de un sistema que cosificaba la belleza femenina, al tiempo que la explotaba. Una pregunta quedaba en el aire: ¿quién realmente era Elizabeth Short bajo el apodo de la Dalia Negra? Y, lo más inquietante, ¿qué secretos llevó a la tumba? Más allá de la escena del crimen, se erigía un misterio que definiría una era y retaría el espíritu de una ciudad marcada tanto por sueños rotos como por su sed de glamour. El caso de Elizabeth Short comenzó la mañana del 15 de enero de 1947, cuando una vecina de Los Ángeles descubrió su cadáver en un terreno baldío. Este descubrimiento pronto se convirtió en una de las investigaciones criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Su cuerpo estaba brutalmente mutilado, cortado por la mitad a la altura del abdomen, la piel cortada con precisión quirúrgica que sugería un conocimiento anatómico inusual. Este detalle condujo a especulaciones sobre la identidad del asesino, incluyendo la posibilidad de que fuera un médico o una persona con entrenamiento quirúrgico. Había evidencia de tortura, el cuerpo había sido lavado minuciosamente, y las marcas de cuerda en muñecas y tobillos indicaban que había estado atada, sugiriendo que había sido sometida a un encierro y sufrimiento antes de su muerte. Elizabeth, que ya había captado la atención de algunos en Los Ángeles por su belleza, se encontraba desaparecida por varios días antes de su muerte. Originalmente de Massachusetts, viajó a California en busca de oportunidades en la industria cinematográfica, un sueño compartido por muchos de su generación que esperaban encontrar fama en Hollywood. Sin embargo, como tantos otros, encontró un entorno lleno de desafíos, donde la búsqueda del éxito a menudo era frustrada por el lado oscuro de la ciudad. Su vida en Los Ángeles se había convertido en un ciclo de esperanzas truncadas y dificultades económicas, una constante para muchos que perseguían el sueño hollywoodiense. La vida de Short, llena de aspiraciones pero plagada de inestabilidad, solo fue destapada tras su asesinato, arrojando luz sobre las duras realidades detrás del glamour percibido.
La investigación del homicidio se complicó debido a la cantidad de pistas falsas, testimonios dudosos y una atención mediática que entorpecía el oficio policial. Los intentos de obtener información verídica se veían obstaculizados por individuos deseosos de notoriedad, llevados por el deseo de interferir. Los periódicos ofrecían recompensas por información, y la policía recibía cientos de confesiones falsas, acciones que desviaban recursos valiosos de la verdadera investigación. El caso puso a las autoridades bajo un escrutinio implacable, mientras el público demandaba respuestas rápidas y contundentes. En un tiempo donde la ciencia forense aún estaba en pañales, el trabajo de la policía fue intensamente dificultado por la escasez de recursos modernos. Las fotografías y los pocos testimonios eran su única guía en un caso tan intrincado. Un cúmulo de errores permitió que el caso se estancara, sin soluciones claras a la vista. La brutalidad del asesinato de Elizabeth no solo perturbó la tranquilidad de Los Ángeles, sino también puso de manifiesto las debilidades en los sistemas de justicia y seguridad de una época aún por evolucionar hacia prácticas más rigurosas. Los agentes se vieron atrapados entre un sinfín de rumores y la presión por resolver un crimen que cada vez parecía más complejo. El asesino de Elizabeth no fue encontrado, y las teorías sobre el caso proliferaron, tejiendo una telaraña de sospechosos que incluía desde médicos hasta empresarios de Hollywood. La exactitud con la que fue cortado su cuerpo llevó a suponer que el asesino tenía conocimientos médicos. ¿Podría alguien tan cercano a la escena del crimen haber estado involucrado? Las dudas persistían, alimentando la fascinación nacional por este brutal crimen. Incluso detectives retirados y aficionados a la criminología han intentado resolverlo, analizando cada detalle del caso en busca de una clave que podría haber sido pasada por alto. Esta constante reinvención del caso en la mente pública ha mantenido vivo el interés, casi como si cada nueva generación de investigadores estuviera destinada a afrontar la oscuridad que consume el misterio de la Dalia Negra. La perpetuación del interés en el caso demuestra el profundo impacto cultural y psicológico que tales crímenes, sin resolver, pueden tener en la sociedad, desafiando nuestras percepciones de justicia y seguridad personal. El asesinato de la Dalia Negra impactó profundamente la percepción de la seguridad y el peligro en las grandes ciudades de Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, una ciudad reconocida por su glamour y promesas de éxito. La atrocidad de la muerte de Elizabeth Short y la naturaleza insondable del caso, sumada a su prolongada y sensacionalista exposición mediática, alimentaron una narrativa de corrupción y decadencia que contradecía la imagen brillante de Hollywood. Este crimen, entre otros de la época, pavimentó el camino hacia una mayor sensibilidad y alerta social sobre la violencia urbana, despertando el sentido de vulnerabilidad en un público que hasta entonces había visto a Los Ángeles como una meca de oportunidades. En el ámbito judicial, este caso reflejó crudamente las limitaciones de la policía de Los Ángeles para resolver crímenes en un contexto donde los medios podían ser tanto un aliado como un obstáculo. La extensa y frecuente cobertura aseguró que el crimen jamás fuera olvidado, pero también garantizó que se distorsionara la verdad constantemente a través de rumores infundados y teorías conspirativas. Sin embargo, paradójicamente, esta cobertura generó un interés creciente en el campo del análisis forense y las ciencias criminales, inspirando a muchos a mejorar las técnicas de investigación y a considerar la importancia de la tecnología en la resolución de crímenes. La cobertura mediática, llena de titulares sensacionalistas, se convirtió en un campo minado de especulaciones y teorías, haciendo que las pruebas y los testimonios se diluyeran en una marea de desinformación. Además, fue un punto de inflexión que demostró cómo el poder de los medios podía moldear la percepción pública, influir en los procesos judiciales y, a largo plazo, alterar la cultura legal hacia la búsqueda de pruebas más rigurosas y verificables. A medida que se iba entendiendo el impacto del sensacionalismo en casos tan delicados, emergieron corrientes que abogaban por una regulación más estricta en la manera de reportar crímenes, ayudando a establecer un precedente sobre la relación entre justicia y medios de comunicación, aunque estas discusiones aún no han alcanzado el consenso definitivo en cuanto a cómo debe manejarse dicha información. Más allá del horror del caso en sí mismo, el legado cultural de la Dalia Negra ha perdurado.
encontrando su lugar en la narrativa colectiva como un símbolo de la fragilidad entre la ilusión y la realidad. En la búsqueda del sueño americano. Ha inspirado un sinfín de libros, películas y series que exploran no solo el crimen en sí, sino también el tiempo y el lugar que lo engendraron. Esta fascinación revela un deseo constante de entender la oscuridad detrás de las luces brillantes de Hollywood. Un esfuerzo por resolver el enigma de una ciudad atrapada entre el glamour y el abismo. En cada representación, se replantea la imagen de Los Ángeles, no solo como un espacio de oportunidades sin fin, sino también como un escenario de peligros insospechados que acechan a aquellos menos preparados para enfrentarlos. Así, la historia de Elizabeth Short no solo refleja el peligro inherente en perseguir ilusiones, sino también la capacidad de una sociedad para confrontar y recordar sus errores, con la esperanza de un cambio en el futuro. Esta introspección cultural ha contribuido a un diálogo más amplio sobre la lucha constante entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. En última instancia, se plantea la pregunta, ¿hemos aprendido realmente de las sombras del pasado? ¿O estamos condenados a repetir los errores de nuestros ancestros bajo nuevas formas? La tragedia de Short pervive en la memoria colectiva como un símbolo de advertencia, una oportunidad para reflexionar, y quizás, una lección al recordar que la búsqueda de justicia, por más ardua que sea, es un esfuerzo que debe ser continuamente renovado. El misterio de la Dalia Negra continúa siendo un recordatorio brutal de lo que puede ocultarse detrás de un sueño. Su caso, aún sin resolver, sugiere que el verdadero horror no reside solo en el acto de violencia, sino en la inquietante posibilidad de que el culpable nunca pague por sus crímenes. Al explorar esta historia, podemos cuestionarnos sobre la naturaleza humana, la búsqueda de fama y el precio de la obsesión. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por el misterio y lo macabro? Tal vez revela nuestra profunda necesidad de encontrar significado en lo inexplicable, una necesidad que también llevó a Elizabeth Short a buscar reconocimiento en Hollywood, un mundo lleno de promesas y desilusiones. A través de la Dalia Negra, exploramos los límites de nuestra empatía y nuestra sed de justicia, enfrentándonos a la incómoda posibilidad de que algunas preguntas puedan quedar sin respuesta. A lo largo del tiempo, la historia de Elizabeth Short ha servido como un espejo oscuro, reflejando los temores universales de un destino sin justicia, mientras resuena la duda de si alguna vez lograremos redimir las sombras del pasado. Esta incertidumbre constante alimenta la curiosidad popular, instando a generaciones a estudiar, especular y buscar siempre algo más allá de lo evidente, como si el caso fuera un rompecabezas del cual falta la pieza final. Su asesinato plantea una reflexión sobre la naturaleza de la justicia. A medida que la sociedad avanza, el anhelo por resolver este tipo de enigmas resuena más fuerte, impulsando innovaciones en criminología y resaltando la importancia de los derechos humanos. Simultáneamente, indica las debilidades estructurales de nuestro legalismo, que a veces puede no satisfacer nuestra necesidad de cierre y paz. En muchos sentidos, es un recordatorio constante de lo frágiles que son nuestras suposiciones sobre la seguridad y la justicia. Si este relato te ha inquietado, te invito a suscribirte para explorar más en el canal, donde continuaremos desentrañando las historias que ocultan las sombras del tiempo. ¿Quién sabe qué otros secretos oscuros nos aguardan? Juntos, podemos seguir buscando las verdades ocultas detrás de aquellos crímenes que desafían la lógica y alimentan nuestra curiosidad más profunda. Porque en cada relato de crimen y misterio, quizás encontremos una pequeña parte de nosotros mismos. Al adentrarnos en estos oscuros mosaicos de la historia, tal vez podamos vislumbrar un camino hacia la comprensión o, al menos, un atisbo de nuestra propia humanidad. El misterio de la Dalia Negra continúa siendo un recordatorio brutal de lo que puede ocultarse detrás de un sueño. Su caso, aún sin resolver, sugiere que el verdadero horror no reside solo en el acto de violencia, sino en la inquietante posibilidad de que el culpable nunca pague por sus crímenes. Al explorar esta historia, podemos cuestionarnos sobre la naturaleza humana, la búsqueda de fama y el precio de la obsesión. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por el misterio y lo macabro?
quizás revela un deseo innato por entender lo inexplicable, por encontrar justicia en un mundo a menudo caótico. La historia de Elizabeth Short, en su angustiosa trágica, nos obliga a reflexionar sobre cómo contamos las historias de víctimas y perpetradores, influyendo en nuestra comprensión de la moralidad y el delito. Su legado persiste no solo como un recordatorio de las debilidades del pasado, sino también como un llamado a la acción presente. Un impulso que mueve a los estudiosos del crimen, a los creativos y al público general hacia una mayor comprensión de nuestra propia historia colectiva. La persistencia de este caso refleja tanto nuestro deseo de cerrar capítulos olvidados como nuestra tendencia a avivar las llamas de lo que no podemos entender del todo. Si este relato te ha inquietado, te invito a suscribirte para explorar más en el canal, donde continuaremos desentrañando las historias que ocultan las sombras del tiempo. ¿Quién sabe qué otros secretos oscuros nos aguardan? Juntos, podemos seguir buscando las verdades ocultas detrás de aquellos crímenes que desafían la lógica y alimentan nuestra curiosidad más profunda. Al sumergirnos juntos en estas narrativas, no solo abordamos un pasado oscuro, sino que, con suerte, también iluminamos nuestro presente para evitar que se repitan las sombras del pasado.